Nuestra siguiente invitada es Sara Vicente Collado, abogada en ejercicio del Colegio de Abogados de Pamplona desde 2013 y abogada en ejercicio del Colegio de la Abogacía de Madrid, donde estuvo colegiada entre 2001 y 2013, especializada en Derecho Penal, Civil, de Familia y Violencia de Género. Ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y al acceso igualitario a la justicia. Desde 1996 trabaja en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, en Pamplona, donde se encarga de los programas de prostitución y trata con fines de explotación sexual, tanto en prevención como en intervención integral con mujeres en situación de prostitución. Es cofundadora de plataformas feministas abolicionistas, como la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, EULEAC, la Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución y la Plataforma Vasca, EFAC, de la que también formamos parte Anderea. Por tanto, es buena conocida nuestra. Ha impartido formaciones y participado en congresos y foros nacionales e internacionales, incluido el Parlamento Europeo, y figura como autora de numerosos informes y publicaciones sobre violencia de género, prostitución y trata. Y ella nos va a dar una perspectiva abolicionista, ¿no, Sara? Sí, vale. Voy a... Bienvenida. Voy a tratar en 20 minutos de hablaros de las causas por las cuales existe la trata, porque la trata no existe porque sí o porque queremos trasladar a mujeres de unos países a otros o dentro de nuestro propio Estado trasladarlas de unas ciudades a otras para desubicarlas, desarraigarlas y aislarlas de su entorno natural y explotarlas con mayor facilidad y obtener mayores o ingentes beneficios económicos, sino que existe porque existe una causa, la prostitución, la explotación sexual de las mujeres y la normalización de la misma, de la explotación sexual de las mujeres como una actividad inmensamente lucrativa. El título de mi intervención es ¿por qué necesitamos la aprobación de una ley abolicionista, de un marco jurídico y normativo desde el paraguas abolicionista y del sistema prostitucional? Porque yo os voy a presentar brevemente, ¿no?, lo que es la ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional, que desde el movimiento feminista al cual me ascribo pertenezco. En primer lugar, las gracias a Anderea por organizar estas jornadas. Somos amigas, compañeras y activistas feministas en lo que es la lucha abolicionista, la causa abolicionista, aquí en Euskal Herria. Desde Navarra yo pertenezco a EULEAC, uno de los colectivos que pertenece a su vez a la red, a la coordinadora feminista abolicionista de Euskal Herria, EULEAC, y EULEAC nace a finales del 2016. Somos compañeras de Las Poderosas, militamos y trabajamos activamente en Navarra para visibilizar lo que es la trata, la prostitución y para mejorar en la defensa de los derechos de las mujeres, derechos humanos para todas las mujeres. Somos, por supuesto, una organización feminista que queremos erradicar la violencia y estamos íntimamente, y queremos decir y sacar que la trata sexual, que es de la que estamos hablando aquí esta mañana, está íntimamente vinculada a la prostitución. Sin prostitución no habría trata, ¿no? Y la prostitución, por supuesto, para nosotras es la forma más extrema, creo, de violencia contra las mujeres. No puede ser nunca un trabajo ni considerada la libre elección. Tan solo las organizaciones que defienden lo que es su actividad como explotación sexual, es decir, la normalización de la prostitución porque quieren obtener beneficios económicos, ingentes beneficios económicos, son los que están abogando y hablando de trabajo sexual o de libre elección, ¿no?
o de consentimiento en tanto la trata como la explotación sexual, como el marco de normalización de la prostitución. El día 18 de octubre, el Día Internacional Europeo contra la Trata, no internacional sino europeo contra la trata, hubo en Navarra, en Pamplona, la presentación de una obra de teatro dirigida por mujeres que abogan por esta libre elección y por el trabajo sexual, por esta opción de la prostitución como un trabajo y empoderante incluso. Elegir ese día, el Día Europeo contra la Trata, para presentar la prostitución en el marco de la libertad sexual es estar normalizando la violencia contra las mujeres, estar normalizando y hablando de ofrecer un marco de aceptación en toda la sociedad de la violencia contra las mujeres como algo elegible y digno y como un derecho humano. Nosotras apostamos por todo lo contrario, apostamos por una sociedad que ponga el foco precisamente en la no normalización de la violencia contra las mujeres, en la no normalización del sometimiento de las estructuras patriarcales de sometimiento y dominación y uso y abuso del cuerpo de las mujeres mismas y de la vida de las mujeres. Por tanto, lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres es nuestro trabajo cotidiano. Nosotras en UDEAC trabajamos directamente en los pisos de prostitución, no acudimos ya a locales. En Navarra o en Pamplona, en la ciudad de Pamplona, los locales de prostitución han sido trasladados, salvo 2 o 3 reductos que permanecen, han sido trasladados a los pisos, como bien decía mi antecesora en el uso de la palabra, y es donde se está en este momento trasladando la trata, la prostitución. Hablar desde la frivolidad, aunque tú quieras ejercer libremente la actividad de la prostitución, pues desde la frivolidad que yo veo en los pisos a los que acudimos de prostitución, donde claramente ves trata desde el lugar mismo en el que es el escenario de prostitución, sórdido, atroz, asqueroso, hasta hablar de esa posibilidad de elección, cuando la inmensa mayoría de las mujeres que están en esos pisos, que están detrás de una webcam ahora mismo y que están siendo explotadas sexualmente, no tienen ningún derecho, no tienen ni siquiera accesos a los más mínimos, a la más mínima capacidad de poderlos ejercitar, de pensar en términos de derechos. Es absolutamente frívolo e irracional. Y por tanto, por eso yo no puedo más que decir que esto que se dijo en un teatro y que se expone abiertamente a nuestra sociedad como normalización y como libre elección es absolutamente incierto y falso. Yo en ningún piso, en ningún escenario de prostitución, y llevo desde el año 96 visitando escenarios de prostitución en Madrid, en Andalucía, en el País Vasco y en Navarra, he visto en ningún caso, en ningún escenario de prostitución, he visto otra cosa que no sea trata, falta de derechos, falta absoluta de dignidad, he visto extrema vulnerabilidad, extrema situación de necesidad y todos los condicionantes que se dan y operan en el delito de trata. ¿Cuáles son los problemas con los cuales nos encontramos en nuestro trabajo diario y por qué razón necesitamos un marco normativo abolicionista del sistema prostitucional, que es el que yo os voy a presentar aquí ahora? Pues las razones están en la evolución histórica, ¿no?, de nuestro país. Nosotras, antes del año 1995, en el Estado español teníamos una legislación abolicionista. Se adscribía al Convenio Internacional de Naciones Unidas de 1949
para la represión de la trata, precisamente era el marco normativo que teníamos del convenio, para la represión de la trata y de la explotación de la prostitución ajena. Así se llamaba el convenio de 1949. Bien, ese marco normativo operó en nuestro país desde que lo suscribimos hasta el año 1995 con un periodo prohibicionista también de la prostitución durante la época de Franco. Bien, sin embargo, pues cuando se aplicaba se perseguían todas las formas de proxenetismo, como indica el convenio de 1949, con independencia de la voluntad o del consentimiento de la persona prostituida. En el año 1995 cambia nuestro Código Penal y deja de ser delito la prostitución lucrativa y deja de ser delito la tercería locativa, es decir, el alquiler de locales y la obtención de beneficio económico de manera indirecta a través del alquiler de locales para el ejercicio de la prostitución. Esto se despenaliza en el año 95 y también se despenaliza todo lo que sea prostitución lucrativa, meramente la obtención de beneficio económico. ¿Qué se queda penalizado a partir de entonces? La prostitución coactiva. A partir de ese momento, ¿qué estamos haciendo? Desprotegiendo a las mujeres víctimas de la explotación sexual, que es la inmensa mayoría. Ha dicho los datos que nos han presentado esta mañana, tanto la fiscal como las compañeras inicialmente de Andereak, planteaban que la inmensa mayoría de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de trata. Para empezar, son en su inmensa mayoría mujeres extranjeras, mujeres que han sido trasladadas en tránsito desde los países de origen por toda la geografía mundial, porque el putero quiere de toda la geografía internacional, ¿no? Para traerlas, han sido captadas en sus países de origen y son trasladadas a nuestro país. Por tanto, la inmensa mayoría, ya solo por esa circunstancia, son víctimas o han sido víctimas de trata. Vienen, o a través del engaño, son captadas a través del engaño, por múltiples razones, ya ha explicado también la fiscal, o porque les engañan para lo que vienen, que es también la inmensa mayoría, o porque les engañan en las condiciones en las que van a estar en nuestro país y en el Estado español, o de lo que es aquí, ¿no? la prostitución en sí. Por tanto, la inmensa mayoría vienen captadas y vienen a través de la trata. Sin embargo, esto se ignora. O sea, lo que se nos vende cuando se habla de libre consentimiento es ignorar las circunstancias en las que llegan o en las que son captadas o en las que son introducidas a la explotación sexual, a la prostitución, la inmensa mayoría de las mujeres en el panorama. Se nos dice también desde esta libre elección, se nos dice, y esto es el paraguas normativo del que partimos, se nos dice que precisamente son mujeres que niegan la trata, que no pueden venir de otra manera, que si ellas quieren venir a España a ejercer la prostitución o al Estado español a ejercer la prostitución en cualquiera de los lugares, en la calle, en los clubs, en los pisos, a través de webcams, a través de las múltiples formas, ¿no?, en las que conocemos en la actualidad la explotación sexual de las mujeres, no pueden venir si no son tratadas. ¿Por qué? Por la ley de extranjería. La culpa la tiene la ley de extranjería. Bien, yo hago esta reflexión. Por supuesto, tenemos que cambiar la ley de extranjería, por supuesto, tenemos que modificar, permitir que como derecho humano, construir como derecho humano el libre tránsito de las personas, la libre circulación de las personas, pero la libre circulación o la no libre circulación que tienen los varones que vienen trasladados desde otros países o que han llegado a nuestras fronteras desde otros países no acaban en las redes de prostitución, no acaban en las redes de trata,
y no acaban en ninguno de los pisos, prostíbulos, cámaras webcam, páginas web o formas de explotación sexual que conocemos o por las que transitan la inmensa mayoría de las mujeres que emigran. Por tanto, la trata no es, o la prostitución no están, las mujeres que llegan no están ahí porque quieren, sino que están ahí porque hay un negocio, el tercer negocio, entre el segundo y el tercer negocio más importante a nivel global de dimensiones de la economía ilícita, Internet, a todos los niveles, ¿no? Bien, por tanto, detrás de ella, de la prostitución, de la trata, existe una causa y una razón por razón de género. Estamos aquí hablando, por tanto, de esto. ¿Por qué hablamos de que el marco normativo actual está desprotegiendo a las mujeres en prostitución? Porque es imposible que una mujer que ha sido tratada, que debe una deuda de 60.000 euros en Nigeria, de 50 en Colombia, de, pues no sé, 100.000 euros las mujeres chinas que vemos nosotras en Navarra, vaya a poder salir de la red siendo explotada hasta que no paga la deuda, el miedo que tiene la víctima de esa explotación para poder saldar la deuda y, si no la salda, cubrirla. Es imposible que ella pueda dar cuenta de denunciar, de interponer una denuncia, de colaborar en el esclarecimiento del delito de trata o de explotación sexual o de cualquiera de los delitos que pueda estar sufriendo en situación de prostitución. Es imposible que colabore. Entonces estamos pidiendo una prueba imposible de llegar a término. Por tanto, la persecución del delito no solo disminuye, sino que es realmente irrelevante. No se han dado cifras de lo que supone el delito, la persecución del delito de trata, pero de los 200 y pico casos de desmantelamiento de redes a nivel a nivel estatal, las condenas, los procedimientos judiciales que llevan a término al año anualmente, y estos son datos de las fiscalías y de las memorias de la Fiscalía, desde el 2010 para acá, vienen a ser 35 casos en el Estado español, de los cuales la inmensa mayoría son absueltas. ¿Hay condenas? Me dice la fiscal. Bueno, sí, hay condenas, pero condenas muy ridículas, muy irrisorias, muy pequeñas, casi siempre por prostitución coactiva, más que por el mismo delito de trata. Y está costando muchísimo aplicarlo. Vale. Prostitución forzada, igual. ¿Cuál es el delito de trata? El delito de trata es trata forzada. El convenio de 1949 reprendía la trata en todas sus formas y en realidad lo que era un marco normativo que actuaba contra el proxenetismo en todas sus formas, incluida la trata. La trata era el transporte, la captación, pero en general el marco normativo era la penalización del proxenetismo en todas sus formas. Y en la actualidad el delito de trata es trata forzada. Desde el año 2000 el delito de trata es trata forzada. La trata no existe una penalización solamente por ser trasladada de un país a otro o dentro de una misma ciudad o un mismo territorio o un mismo estado. Existe trata porque es captada, porque se hace abusando de una situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres, porque se hace de manera coactiva o coercitiva, utilizando medios coactivos o coercitivos, y porque opera sin el consentimiento de la mujer. Entonces, por tanto, es el delito de trata forzada. No existe un delito en la actualidad solo de trata para perseguirlo. Entonces, todo esto lo tenemos que acreditar en los tribunales, y todo esto es lo que impide que muchas veces obtengamos una sentencia condenatoria, porque si en algún momento ella consintió, si de todo este proceso ella consintió,
está voluntariamente o termina estando voluntariamente, ya se acaba el delito, ya se acaba esa coerción y se acaba el delito de trata. Lo que nosotras estamos pidiendo, esta es una frase de Kate Miller, es interesante que muchas mujeres no se reconozcan como discriminadas, no existe mejor prueba de la totalidad de su condicionamiento, ¿no? En esto se basan las mafias. Lo que nosotras ahora, en 5 minutos, os voy a presentar brevemente lo que es el marco normativo que queremos. Lo que nosotras estamos pidiendo, el movimiento abolicionista, es una ley, es la aprobación de la ley abolicionista del sistema, orgánica abolicionista del sistema prostitucional. ¿Por qué pedimos y qué es esta ley, no? Es una ley que hemos elaborado en el seno del movimiento feminista. Comenzamos su elaboración en el año 2018 y en el año 2019 fuimos elaborando el marco normativo en el que nos íbamos a mover desde más de 100 organizaciones de mujeres de todo el Estado español. Esta ley tenía claro que no queríamos meramente un marco normativo punitivista o que penalizara el proxenetismo en todas sus formas, que es lo que nos ofrecen desde leyes o las propuestas de modificación del Código Penal, por ejemplo el Partido Socialista, que es la ley que tenemos encima de la mesa, o incluso el PP estaría dispuesto a apoyar. Pero nosotras no queremos solamente una modificación del Código Penal, sino que teníamos claro, y ya por la evolución legislativa abolicionista que tenemos de otros países, Suecia desde el año 1999, Francia, la última ley abolicionista en Europa, ¿no? Que conocemos en el año 2016, no necesitábamos una ley meramente punitivista. Lo que queríamos era una ley que actuara en esas tres P's que ha mencionado anteriormente la fiscal. La prevención, la protección de los derechos de las mujeres prostituidas y también la penalización, las tres P's. No nos vale solo con una de ellas, la penalización. Con eso estamos desprotegiendo, haciendo una legislación abolicionista a medias. Estamos desprotegiendo a las mujeres ante el sistema prostitucional. Necesitábamos garantizar derechos por ley y esta es la premisa fundamental en la que se basa esta ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional, ¿no? La garantía por ley de los derechos y de los recursos y de la protección integral para todas las mujeres en situación de prostitución, para todas las mujeres prostituidas. El propósito de esta ley, por tanto, es desmantelar el proxenetismo, por supuesto, penalizar todas las formas de proxenetismo y además hacerlo con una técnica legislativa adecuada, que la que tenemos en la actualidad no lo es y la que se propone tampoco lo es, y desactivar la demanda de prostitución también. Por tanto, ¿cómo íbamos a hacer esto? Estas tres patas: protección, prevención, ¿vale? Y penalización. Con esas tres patitas vamos a garantizar todo esto y a tener todo esto en la ley. Por tanto, pedimos y hemos elaborado una ley integral abolicionista que contemple medidas de sensibilización para todas las mujeres y derechos para todas las mujeres. Entendíamos que si no se garantizan recursos y derechos para todas las mujeres inmersas en las redes de prostitución, inmersas en las mafias, no van a poder abandonar la prostitución, porque ¿dónde van? ¿Dónde van a tener salidas? ¿Dónde van a ayudar para obtener un domicilio cuando viven en el piso en el que ejercen? Cuando la ropa que llevan vestida se la proporciona el proxeneta, la comida se la proporciona el proxeneta. Todo lo que tienen es gracias, porque el proxeneta se ocupa íntegramente de que dependan por completo y absolutamente de ellos, ¿no? Sí, me dicen que ya. Por tanto, entendemos que este es el marco normativo. Os pongo la web o la referencia web
que creo que tenéis ahí el código QR, donde vais a poder ver la ley, y simplemente deciros, para cerrar, vale, que la técnica legislativa de penalización es fundamental tenerla clara. Si algo hemos aprendido desde el año 1995 para acá, con toda la evolución legislativa que hemos ido consolidando y consiguiendo el movimiento abolicionista de la prostitución, primero la modificación, incorporando la penalización de todas las formas del proselitismo lucrativo supeditado al coercitivo. ¿Para qué nos ha servido eso? Para que, si no había medios coercitivos, no se penalizaba el proselitismo lucrativo. Si no había, igual que pasa con la trata, es decir, si no hay medios coercitivos, no conseguimos condenas por trata. Por tanto, hemos aprendido que necesitamos tipos penales independientes. Necesitamos tipos penales que, por un lado, penalicen, por supuesto, las formas más graves de explotación, la trata, el traslado, la desubicación, la pérdida de dignidad humana de las personas prostituidas. Por otro lado, penalicen el proselitismo lucrativo, es decir, un tipo independiente que penalice el proselitismo lucrativo, y otro tipo independiente que penalice la tercería locativa, o lo que es la penalización indirecta. Eso no se está construyendo en ninguna de las modificaciones que llevamos desde 1995 para acá, y por eso no conseguimos condenas en los tribunales. En lo que yo, desde luego, llevo en el ejercicio profesional, no conseguimos condenas en los tribunales, salvo que haya coerción, haya elementos coercitivos y circunstancias de extrema vulnerabilidad para las mujeres. ¿Vale? Entonces, eso es lo que también está incorporado en esta ley como técnica legislativa, mucho mejor mejorada. También la penalización de la demanda, no con grandes penas, como por cierta parte del movimiento feminista se solicitaba en las reuniones de elaboración de la ley, pero sí poniendo el foco en que hay que desactivar de alguna manera esa demanda de prostitución, ¿vale? Por tanto, y la garantía de derechos. Sin esa garantía de derechos no hacemos nada. Por tanto, no pedimos una mera ley de trata a las abolicionistas. Lo que tenemos claro es que hay que hacer una ley que ataje las causas por las cuales existe la trata. Ataje ese 80% o 70 y tantos por ciento de causas de la causa de la trata, ¿no? La explotación sexual de las mujeres. Y por tanto pedimos un marco normativo que ataje la causa de la trata, la explotación sexual de las mujeres. Sin eso no vamos a acabar con la trata, lo tenemos claro. Y ese es el marco normativo que pedimos aprobar. Con esto me despido de vosotras y cualquier duda en el turno de palabra. Orain da momentua galderak egiteko, komentarioak. Erandu gabiltza, orduen horretarako 12 minutu bitxiko ditugu, gero kanpora joango gara, kafetxu bat hartzera, eta 20 minutuko deskanso bat.